Has escuchado hablar de un certificado SSL, pero no sabes lo que es un certificado SSL y cuán importante es tener siempre vigente un certificado SSL, ya sea en tu navegador, que cuando vayas a realizar alguna transacción, cuando te vayas a registrar a algún portal, cuando vayas a entrar en tu red social, qué tan importante tiene que ser que el certificado SSL, que básicamente autentica o cifra todo el contenido en dicho portal, esté vigente. ¿Qué tan importante será esto? Bueno, en este video te voy a decir qué es un certificado SSL, cómo funciona y qué tan importantes son todas estas cosas. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas las personas que se han hecho miembros de este canal. Gracias a Mir Colonga Soto, a Sergio Ortega, a Cristian Silvalú, a Daniel Mendoza, a Alfonso Prietor, a Adrián López y a Carlos Velázquez. En la descripción del video te voy a dejar el link para que te hagas miembro de este canal. Recuerda también suscribirte y activar todas las campanitas de notificaciones. Sin más que decir, empecemos. Vamos a iniciar este video preguntándonos qué es un certificado SSL. Un certificado SSL es un certificado digital que autentica la identidad de un sitio web y habilita una conexión cifrada. Por ejemplo, las siglas SSL significan Security Socket Layer, es decir, capa de socket seguro. Un protocolo de seguridad que crea un enlace cifrado entre un servidor web y un navegador web. Todas las empresas deben agregar un certificado SSL para proteger las transacciones en línea y para mantener la privacidad y la seguridad de información con sus clientes. Cuando vamos a realizar una transferencia bancaria, siempre tenemos que fijarnos que el portal web del banco siempre esté protegido con un certificado SSL. Para que lo entiendan mejor, el certificado SSL mantiene segura todas las conexiones a Internet y evita que los delincuentes cibernéticos lean o modifiquen la información transferida entre dos sistemas. Cuando veas un candadito justo en la URL, en la barra de direcciones, sí, justo allí ve, significa que hay un certificado SSL que protege el sitio web que estás visitando. Siempre que entramos a nuestras redes sociales, por ejemplo a Facebook, a Instagram, por ejemplo iniciamos sesión en Google, en Gmail, normalmente siempre nos fijamos que en la parte de la URL está un candadito. Pues si está ese candadito allí, quiere decir que el sitio web está protegido por un certificado SSL. Durante su creación, SSL ha sufrido varios cambios, ya que en algunos momentos encontraron problemas de seguridad. Después de esto se lanzó una versión renovada llamada TLS, que es Transport Layer Security, o seguridad de capa de transporte, que actualmente sigue estando vigente. Sin embargo, las iniciales de SSL se mantuvieron, por lo que la nueva versión del protocolo se sigue llamando con el nombre antiguo. Así que si en algún momento escuchas a alguna persona hablando de TLS, sabes que se está refiriendo es a SSL. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Cómo funciona un certificado SSL? Los certificados SSL funcionan garantizando que los datos transferidos entre un usuario y un sitio web o entre dos sistemas sean imposibles de leer, utilizando algoritmos descifrados para cifrar los datos en tránsito, lo que evita que los hackers puedan leer la información que se envía a través de la conexión. Estos datos incluyen información potencialmente confidencial, como nombres, direcciones, número de tarjetas de crédito u otros detalles financieros. Pero, ¿qué es un algoritmo descifrado? Para resumir este tema sería bueno, por ejemplo, entender o saber qué es la criptografía. Vean, la criptografía consiste en tomar el documento original y aplicarle un algoritmo cuyo resultado es un nuevo documento. Ese documento está cifrado, no se puede entender nada ni leerlo directamente. Podemos tranquilamente hacerlo llegar hasta el destinatario, que sabrá aplicar el algoritmo para recuperar el documento original. Realmente hace falta algo más que un algoritmo, porque el enemigo también puede conocerlo e incluso lo utiliza en sus propias comunicaciones. Casi todos los algoritmos. Por ejemplo, nosotros tenemos una red Wi-Fi con un cifrado WPA, WPA2, PSK, pero el vecino también lo tiene. La privacidad la conseguimos gracias a la clave del algoritmo, un conjunto de valores que, combinados con el documento original tal y como se indica en el algoritmo, generan un documento cifrado de tal forma que solo con ese documento es imposible deducir ni el documento original ni la clave utilizada. Por supuesto, debemos evitar que el enemigo pueda llegar a conocer nuestra clave.
Ahora te pudiste dar cuenta que la clave del algoritmo que normalmente en este momento hablo acá se refiere a la clave que nosotros mismos agregamos. Por ejemplo, en nuestra red Wi-Fi, nosotros le colocamos una clave a nuestra red Wi-Fi. Muchas veces hay muchos videos acá, incluyendo acá el canal. He agregado muchos videos de cómo crear una clave bastante segura. Pues por esa misma razón es que todos los dispositivos, por ejemplo, Wi-Fi, te piden que las claves sean mayor de 8 caracteres. Cuando vas a crear una cuenta en Gmail, también te solicita que la clave sea mayor de 8 caracteres. Cuando haces cualquier registro en cualquier página, por ejemplo, cualquier red social o en cualquier portal, pues te indica que la clave debe ser mayor a 8 caracteres. Si tú estás en algún portal y te vas a registrar y ese portal, por ejemplo, creas una clave básica 1, 2, 3, 4 y el portal no te anuncia absolutamente nada que tiene que tener más de 8 caracteres, pues debes tener mucho cuidado con ese portal, porque realmente todos y cada una de estas empresas realmente te solicitan que coloques una clave mayor a 8 caracteres para que tu algoritmo tenga más fuerza, es decir, para que el algoritmo tenga aún más fuerza, o mejor dicho, tenga aún más seguridad y que no pueda ser descifrado tan fácilmente, ya que esta contraseña que nosotros generamos pues se mezcla junto con el documento y es la que crea el nuevo documento cifrado. Ahora, volviendo al tema del SSL, el proceso en el certificado SSL puede funcionar de la siguiente manera. Un navegador o servidor intenta conectarse a un sitio web, es decir, un servidor web, protegido mediante certificado SSL. El navegador o servidor solicita que el servidor web se identifique. En respuesta, el servidor web envía al navegador o servidor una copia de su certificado SSL. El navegador o servidor evalúa si el certificado SSL es confiable. En caso de ser confiable, envía una señal al servidor web. A continuación, el servidor web devuelve un reconocimiento firmado digitalmente para iniciar una sesión cifrada mediante SSL. Los datos cifrados se comparten entre el navegador y el servidor web. Este proceso en muchos casos se conoce como un enlace SSL. Aunque podrás pensar que este es un proceso muy largo, la verdad es que se lleva a cabo en muy pocos milisegundos. Cuando un sitio web está protegido mediante un certificado SSL, en la URL aparecen las siglas HTTPS, que significa Hypertext Transfer Protocol Secure, es decir, protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Si en un certificado SSL solo aparecen las letras HTTP, es decir, sin la S de seguridad o de seguro, también se mostrará un icono de candado en la barra de direcciones URL. Esto indica que se trata de un sitio web confiable que brinda tranquilidad a quienes lo visitan. Pero si tú estás dentro o vas a visitar un sitio web y aparece este candadito, o mejor dicho, el certificado SSL que utiliza este sitio web o está obsoleto o no tiene un certificado SSL vigente, pues te va a indicar que el sitio web que estás visitando no es seguro. Es por esta razón que tienes que estar muy pendiente de no generar ningún tipo de, por ejemplo, de datos, por introducir datos en estos sitios web, datos bancarios, por ejemplo, direcciones, correos, quizás contraseña, o que te permitan aún iniciar sesión con alguno de las redes sociales que, por ejemplo, que tú tienes. Recuerden que la mayoría de los sitios web, y esto se lo digo para que estén prevenidos, algunos cuando tú vas a registrarte te dicen que si te quieres registrar con la cuenta de Facebook, que si te quieres registrar con la cuenta de Gmail, pues tienen que estar muy pendientes de esto, porque si el sitio web no está certificado con un SSL, pues puede ser que te estén haciendo como una especie de phishing para poder capturar todos tus datos. Así que estén muy pendientes de eso. Ok, vean, si nosotros vamos a por ejemplo, a un portal web muy reconocido, la cual estoy subiendo acá videos, pueden ver que acá aparece pues la URL de youtube.com, www.youtube.com, pues obviamente este dominio. Vean que te indica que el protocolo es HTTPS y vean que aparece acá un candadito, ¿sí? Ahora, tenemos por aquí pues obviamente la página de login de Facebook. Vean que acá también aparece que está utilizando el protocolo HTTPS y también tiene un candadito. ¿Qué pasa si nosotros le damos clic a este candadito acá? Vean que nos va a salir acá, obviamente, la URL, en este caso el dominio de Facebook, facebook.com. Nos aparece la conexión es segura, nos indica que la conexión es segura. Nos aparecen los cookies, en uso 7 cookies. Pues realmente ustedes pueden también darle clic a los cookies y en este caso bloquear algunos si realmente no los quieren. Vean que nos dice que la conexión es segura. Tu informe, por ejemplo, tu contraseña, tu número de tarjeta de crédito es privada.
cuando se envían a este sitio web. Esto es lo que nos dice acá, ¿ok? Si nosotros vamos a ver el certificado es válido, le damos clic aquí, vamos a ver todos los datos del certificado que se está utilizando. Prueba su identidad ante su equipo remoto. Por aquí tenemos, vean que acá nos sale el dominio emitido. Vean que el certificado está emitido por facebook.com, para que lo sepan. Vean que tiene un tipo de encriptación a SHA-2 y vean que te indica acá que el certificado es válido desde el 8 de enero del 2022 hasta el 9 de mayo del 2022. O sea que en esta fecha este certificado al parecer ya vence. En este caso ya la empresa debería ya renovar el certificado SSL. Si vamos a la parte de detalle, vamos a ver pues otras cosas acá. Por ejemplo, la clave pública, la versión que se está utilizando, que es la versión 3 de SSL. Y pues la ruta de certificación también. Vean que acá tenemos toda la ruta, que en este caso está tomando el certificado. Y nos indica acá que el certificado es válido. Es decir, que con esto nosotros realmente podemos verificar que el certificado que está emitiendo Facebook pues es un certificado totalmente válido. Que no vamos a tener ningún tipo de problema en caso de que ingresemos nuestra contraseña, por ejemplo en el login de Facebook, y que la vayan a capturar en tránsito y nos vayan a quizás a robar pues todos nuestros credenciales. Entonces de esa manera podemos nosotros verificar que el certificado que estamos utilizando es correcto, y de esa manera nosotros podemos ya estar un poco más seguros, ¿no? Porque ya sabes lo que es un certificado SSL, ya sabes lo que debes hacer cuando en la página que estás ingresando no es segura. No estoy diciendo que no puedas entrar a la página, puedes ingresar, pero lo que sí tienes que tener mucho cuidado es con los datos que vayas a ingresar a la página. Entonces espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.